tema. Tenemos aquí en el estudio al analista político Julio Schilling. Julio, bienvenido al programa. Un placer estar contigo, Félix. Estamos tratando de contactar al periodista director del Universal de Televisión de Venezuela, Alfredo Yanes Mondragón, también para tener otra perspectiva del lado de allá. Julio, comienzo contigo. Este informe pone a Venezuela como un país autoritario, pero lo pone autoritario, pero a la vez en la lista de países parcialmente libres. ¿Cómo lo ves? Esto es una reflexión, Félix, de la crisis que hay con no saber identificar determinados términos. La LASA, por ejemplo, que es un grupo intelectual predominantemente de centro-izquierda, ya ha catalogado a Venezuela, Ecuador, a Bolivia y Nicaragua como dictaduras. En otras palabras, no son reconocidas como democracias. Entonces, el de decir son menos libres, son más libres, la metodología que están usando, en cierto sentido... Es que a veces es peligroso cuando los académicos, con todo el respeto digo esto, se ponen a poner estos títulos cuando están hablando de países donde hay gente presa, donde hay niños que se mueren de hambre, donde hay falta de libertad, donde hay gente que tiene que emigrar. Y a veces me parece un poco frío, ¿no? El que los académicos se sienten todos a tomar café en un buró y a decidir cómo se vive en esos países. No, es así, y lo peor del caso es que a veces ponen un país donde no se persigue políticamente al lado de otro donde ser opositor sí es un acto criminal. Por ejemplo, el informe pone también como países parcialmente libres, y te voy a dar algunos ejemplos, quiero saber tu opinión. Pone a Bolivia, ahora lo pone junto a Colombia, pone a Ecuador junto con Guatemala, y con México y con Paraguay. Disparatado. Hay una diferencia abismal entre Bolivia y Colombia. Total. En Colombia existe un Estado de Derecho. Y una tradición de ese Estado de Derecho. En Bolivia no hay un Estado de Derecho. Claro. En Bolivia hay perseguidos políticos por no solo enfrentarse al régimen de Evo Morales, sino por meramente existir como oposición y con posibilidades, según lo interpreta Evo Morales, de que podrían arrebatarle el poder si es que hubiera una democracia. Entonces, pues prefiere o sacarlos del país o meterlos en la cárcel. No, y países, lo vimos en Nicaragua, lo estamos viendo ahora en el caso de Bolivia, donde se saltan y cambian la constitución para perpetuarse en el poder. Tal cual. Y eso es otro gran fallo, porque hay un Estado de Derecho tiene que realmente reconocer derechos preeminentes, derechos que están fuera del alcance de la posibilidad de un mecanismo convencional cambiar la Constitución, porque bajo esa regla entonces se puede cambiar la Constitución y permitir a que se mate el vecino que vive a tu derecha. Entonces, si ese es el caso, pues estamos validando el asesinato. La Confederación del Sur, Félix, operaba dentro de lo que se hubiera constituido una democracia, en el sentido de que estaba legitimado la esclavitud. Pero eso no quiere decir ni que es moral ni que es correcto. Claro, además, en el tema de la democracia, a esas alturas hay que definir bien lo que es una democracia de forma y una democracia de fondo. Forma sí, se vota, hay urnas, hay elecciones. Ahora, de fondo es después, una vez que se es electo, cómo se utilizan las herramientas de la democracia. Tú estás tocando en un punto fundamental que refleja la crisis de la democracia y cómo la clase política dentro del mundo libre no sabe cómo reaccionar a eso, porque hay una gran diferencia entre meramente tener votaciones e entre tolerar una oposición que las condiciones, cuando hay esas votaciones, no son de igual, no hay igualdad ante la ley, no hay el acceso igualitario a los medios, de manera de que ya las reglas están torcidas desde inicio. Cuando le sumas eso, que lo que están contando los votos es el propio régimen que está en el poder, tanto por control del Consejo Electoral. El tema del fraude, Julio, el tema del fraude no es el día de la votación específicamente, es cómo se usan los recursos del Estado y toda una serie de maquinarias internas que utilizan muchos de estos países durante meses para llegar a ese día de la votación. Yo te diría, Félix, con toda seriedad, que ya eso está predeterminado. Claro. Ya eso es cuestión de decir, bueno, estos porcentajes lo movemos así. Julio, vamos a ir ahora con Mondragón, ya no lo tenemos vía Skype, sino con la línea telefónica, pero quería mencionarte algo rápidamente. Estábamos hablando de Bolivia, Colombia, Ecuador, te mencionaba Guatemala, México y Paraguay. El informe pone a Chile
sí, estoy de acuerdo con eso, como una democracia robusta y se ha demostrado. Y a Uruguay también lo pone ahí. ¿Lo compartes? Lo comparto, definitivamente, en gran medida porque en ambos lugares, particularmente en Chile, existen instituciones sólidas y la sociedad civil es fuerte. Y eso es fundamental para una democracia funcional. Menciona como países libres también a República Dominicana y a Panamá, aunque en el caso de Panamá se menciona específicamente una investigación por corrupción contra el presidente Martinelli. Vamos a darle las buenas noches. Tenemos a Mondragón ya en la línea telefónica. Alfredo Llanes Mondragón, como decía anteriormente, él es director de la Universal Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Félix. Buenas noches a quien te acompaña allí. Julio Schilling, analista político. Estuvimos hablando un poco del informe, tratamos de entrar en diversos países y comenzamos hablando, desafortunadamente no estabas con nosotros al principio. El informe pone a Venezuela como un país autoritario, lo pone así por una parte, pero lo pone en la lista de países parcialmente libres. ¿Lo compartes? Absolutamente. Venezuela es un país parcialmente libre, es un país en el que las libertades, cualquiera sean ellas, económicas, jurídicas, de expresión, de información, cualquiera que sea el calificativo que acompañe al sustantivo libertad, pues está absolutamente limitado en cualquiera de los órdenes. Hoy día, por ejemplo, la Asamblea de Trabajadores del Diario El Nacional conoció de manera viva todo lo que puede significar el hecho de que un periódico con prácticamente 70 años de circulación en el país deje de estar en los anaqueles, en los kioscos, en las casas, porque no hay papel para que se pueda imprimir. 3 periódicos del Estado Bolívar dejaron de circular esta semana precisamente por falta de papel. El Impulso, el diario decano de la prensa escrita venezolana, 110 años de circulación con problemas de papel, y todo esto porque las libertades están cercenadas, en este caso las económicas, las jurídicas e incluso las de información y de expresión, porque al no haber los dólares para la compra del papel para que llegue a tiempo, pues toda la cadena se desarrolla de tal manera que el resto de las libertades se mantienen cercenadas. Luego, hablaban ustedes, les escuchaba mientras esperaba el contacto, de los temas electorales y de fraude y de ventajismo continuado que tienen su clímax el día de la votación. Pues allí hay nuevamente libertades cercenadas. Por eso es que el informe que aparece por estos días pues es perfectamente aplicable para Venezuela. Es un país parcialmente libre. Todavía se pueden decir cosas. Yo puedo decir esto que le estoy diciendo, pero evidentemente hay unos riesgos asociados a mi propia libertad personal, a mi propia libertad jurídica, a mi propia libertad económica, que yo pueda acceder a un crédito, que yo pueda acceder a algún tipo de licitación con el Estado. Todo eso está en entredicho porque el tema de las listas, que incluso a principios de año, y no quiero extenderme, Félix, porque sé que el tiempo es muy corto, a principios de año, una de las ministras, la ministra de Información, difundió qué venezolanos habían viajado, dónde, hasta qué sitio, cuánto habían gastado. Allí están las libertades cercenadas, cuestionadas, hechas delito. Una violación a la privacidad. De que un político venezolano haya decidido ir a pasar vacaciones fue convertido en delito. Claro. El tema, Mondragón, para que los televidentes a lo mejor no lo pueden entender, el por qué el gobierno no le está dando las divisas necesarias para muchas de estas empresas libres para que compren papel en el exterior. Necesitan la divisa porque ese papel se compra fuera de Venezuela. Sí, bueno, digamos, el eufemismo utilizado es que el gobierno da divisas. No, ese realmente no es el problema. El problema es que no hay. La inmensa cantidad de dólares que entra a Venezuela por el concepto de venta petrolera no se, digamos, no tiene un parangón respecto a la redistribución de esos dólares. No hay un auténtico modelo económico que permita que los venezolanos disfrutemos de todo lo que entra y que no hay un verdadero ejercicio del mercado, y por tanto el gobierno se cree dueño de la disposición de esos dólares, y por eso dice yo te doy, cuando en definitiva no está en capacidad de dar nada.
porque se supone que es un derecho de la empresa, es un derecho del venezolano a acceder a las divisas. Aquí se ha establecido desde el año 2003 un control cambiario que no ha servido para controlar absolutamente nada. Más de 20.000 millones de dólares se fueron en los últimos 2 años. Eso dicho por quien fue presidente del Banco Central de Venezuela, dicho por quien es uno de los ministros de la Economía, Jorge Giordani. Ellos han sido testigos, han sido cómplices de la escapada de 20.000 millones de dólares, y ahora todo el pueblo venezolano, en mayor o menor medida, están pagando las consecuencias de su incapacidad, las consecuencias de la ineficiencia, las consecuencias de una inexperiencia expedita, mostraria, palmaria, de parte de estos señores que administran el dinero de los venezolanos y que ahora, de buenas a primeras, vienen a decir, como si se tratara de un papá bonachón o un papá que reprimenda, que ellos no tienen para dar, que aquí hay que escoger entre medicamentos y viajes. No, aquí se trata de corrupción e impunidad. Eso es lo que ellos han fomentado y pues ciertamente lo estamos pagando todos los venezolanos. En este momento, pues en el tapete está el tema de los periódicos y la falta de papel, pero eso es perfectamente llevado a cualquier otro de las áreas de la vida venezolana: la harina, la leche, la mantequilla, el aceite, el papel higiénico, situaciones de limpieza personal. Es decir, esto es una anarquía absoluta fomentada precisamente por una política de Estado que está establecida para amedrentar y para de alguna manera aniquilar la calidad de vida del venezolano. Schilling, volviendo con el informe, incluye entre los países libres, se pone a Argentina, pone a Brasil, pone a Costa Rica, que por cierto se cree que pueda llegar próximamente un presidente de izquierda, El Salvador y el país que para mí fue la gran sorpresa, que es Perú, con lo que ha hecho Ollanta Humala en el Perú, que mucha gente no pensaba que iba a ser así. ¿Lo compartes también? Un corte de señalamiento con respecto a el peligro de señalar libres, parcialmente libres, un poco más libres, porque se establecen diferentes grados de tolerancia. Entonces, lo que Alfredo está señalando, sí, tienes determinado libertad de movimiento, pero con parámetros bien claramente es como poner un establecidos. dictador mejor y uno menos malo. Exacto, todos son dictadores. Te pega en vez de 5 veces a la semana, te pega 2 veces. Todos son dictadores. Exactamente, exacto. Entonces, siempre me inquieta un poco cuando veo un reporte así, que menos libre, un poco más libre, claro, porque establece niveles de tolerancia que deben ser inaceptables. Estás organizando el foro de promociones, de formación democrática continental en FIU, Universidad Internacional Correcto. De la Florida, en el Departamento de Leyes. Por cierto, Cuba ha dicho que este es el foro de la CIA. ¿Quiénes participan? Cuéntanos. Así es. Realmente, cuando un oficial de la inteligencia castrocomunista pues nos dedican tanto espacio, tantos recursos para hacer nuestra propaganda, pues quiere decir que algo tiene que estar molestando. ¿Qué días? Es el 25 este sábado, 25 de enero, es una cumbre paralela cívica para retar moralmente a la CELAC. Son 16 panelistas, va a estar César Vidal, Carlos Sánchez Berzaín, Guillermo Lustó, Pedro Roy, Rosa Townsend. Dejo para lo último, Julio, este informe de Freedom House pone a Cuba como el único país de la región donde sus habitantes, y lo dice así categóricamente, no son libres. Bueno, eso es obvio, o sea, porque la dictadura castrocomunista todavía no ha dado el salto de esta nueva maquinación que es en efecto la dictadura del siglo XXI. Hacia eso quieren ir. Es que proviene de una época diferente. En el año 59 no se podía hacer lo que hizo Fidel Castro, que Chávez no lo podía hacer cuando tomó el poder en el año 89. Pero ese fenómeno es algo que quisieran ir hacia ese movimiento, porque en efecto las dictaduras del siglo XXI no necesitan tener ese control férreo, porque en efecto la simulación les sirve bien, pero retienen el poder de igual forma. Julio, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Alfredo, un abrazo en la distancia. Gracias por haber estado también con nosotros aquí a Mano Limpia. Vamos a la pausa. Al regreso, el régimen de Raúl Castro recibe críticas internacionales y más adelante sentencian al exalcalde de Sweetwater, Manny Maroño, a 40 meses de prisión. Vamos a repetirles, mañana Maroño va a estar con nosotros aquí en vivo, en exclusiva, en A Mano Limpia, y va a contestar nuestras preguntas. No se lo pierdan.